Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver los ejercicios del apartado 2 de electricidad y electromagnetismo del examen de la PAU de Física en Cantabria en la convocatoria de julio de 2025. Y ya sabéis que hay que elegir entre una de las dos preguntas, que son las preguntas 3 y 4 del examen. En la 3 tenemos un problema de distribución de cargas, vamos a ver lo que dice. Nos dan esta distribución de cargas en la cual las cargas 1 y 2 tienen un valor de 5 microcoulombios conocido y la carga 3 tiene un valor desconocido, conocemos su posición, ¿vale? Y lo que nos dicen es que el potencial en el punto 1,1 es 45,6 kilovoltios. Ahí en ese punto, en el 1,1, tenemos un potencial de 45,6 kilovoltios. Vale, pues si el potencial en 1,1 es 45,6 kilovoltios, aplicando el principio de superposición, sabemos que el potencial en ese punto, que vamos a pasarlo a voltios, por 10 a la 3 voltios, va a ser la suma del potencial producido por la carga 1 más el producido por la carga 2 más el producido por la carga 3. Esto va a ser K por Q1 entre la distancia 1 más K por Q2 entre la distancia 2 más K por Q3 entre la distancia 3. Entonces tenemos en este lado 45,6 por 10 a la 3 y en el otro lado podemos sacar la K factor común, que es 9 por 10 a la 9. Y tenemos la carga 1, que es de 5 microcoulombios, pues será 5 por 10 a la menos 6. Entre la distancia, que es raíz de 2, más la carga 2, vuelve a ser 5 por 10 a la menos 6. ¿Y cuál es en este caso la distancia? Bueno, aquí por cierto raíz de 2 sale de hacer el teorema de Pitágoras y poner raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado que da raíz de 2. Ahora, ¿cuál es la distancia entre la carga 2 y el punto? Pues ahí habrá que hacer Pitágoras, teorema de Pitágoras, raíz cuadrada, este cateto vale 1, no sé si lo veis, 1 cuadrado más, y este cateto vale 2, porque va del 1 al 3, 2 al cuadrado, eso es raíz de 5, ¿vale? Y la carga 3 se desconoce, pues vamos a poner Q3 entre la distancia 3, si se conoce, porque fijaros, aquí hay una unidad y aquí hay otra, pues esto vuelve a ser otra vez raíz de 2, ¿vale? Raíz de 2. Bueno, pues vamos a despejar esto. ¿Cómo lo despejaremos? Primero vamos a pasar el 9 por 10 a la 9 a dividir, 45,6 por 10 a la 3 entre 9 por 10 a la 9, y aquí vamos a juntar estos números. Si juntamos estos dos términos me da 5,7716 por 10 a la menos 6 más Q3 entre raíz de 2. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es pasar esto para allá restando, ¿vale? Y luego la raíz de 2 a multiplicar. Y si hacemos eso, nos va a quedar que Q3 sale negativa y es de menos 10 a la menos 6 coulombios, por tanto menos 1 microcoulombo, ¿vale? Y ese es el valor de la carga Q3, que era lo que me pedían en el apartado A. En el apartado B nos piden el trabajo para trasladar una carga de 2 microcoulombios desde el punto 1,1 hasta el 0,2. Tenemos que calcular el trabajo en desplazar una carga del punto A, 1,1, al punto B, 0,2. Y eso va a ser menos Q por el potencial final menos el potencial inicial. Entonces, el potencial en el punto A era este, porque el punto A es el 1,1. Solo necesitamos sacar el potencial en el punto B, ¿vale? Entonces, el potencial del punto B, que es el potencial del punto 0,2, va a ser el potencial producido por la carga 1 en B más el potencial producido por la carga 2 en B más el potencial producido por la carga 3 en B. Entonces, esto es K por Q1, distancia 1B, más K por Q2, distancia 2B, más K por Q3, distancia 3B. Entonces la K es 9 por 10 a la 9. Entonces la Q1 es 5 por 10 a la menos 6. Y la distancia que va del punto 1 al punto B es esta de aquí. 2 unidades. La Q2 estaba aquí arriba, es 5 por 10 a la menos 6, y la distancia que va entre el punto 2 y el punto B es 1 unidad. Y la Q3 es menos 1 por 10 a la menos 6, y la distancia que va del punto 3 al punto B es de 2 unidades, ¿vale? Entonces, lo que hacemos ahora es agrupar. Y el potencial en B nos va a quedar de 63.000 julios entre coulombio.
La carga que tenemos que desplazar según el enunciado es de 2 microcoulombios, por tanto menos 2 por 10 a la menos 6. El potencial en B es 63.000 menos el potencial en A era 4,5,600, ¿vale? Esos son coulombios, estos son julios entre coulombio. Entonces lo que nos queda van a ser julios, un trabajo, y nos sale negativo, menos 0,0348 julios, ¿vale? Entonces, no sé si nos piden en este caso interpretar el signo. Sí, razonar el signo. Vale, bueno, pues de nuevo, lo mismo que os conté en el ejercicio de campo gravitatorio de distribución de masas. Es un trabajo negativo, quiere decir que es un trabajo no espontáneo y que es necesaria una fuerza externa o una fuerza externa a la fuerza eléctrica de este campo eléctrico para desplazar la carga entre los dos puntos que decimos. El campo va a ser, por el principio de superposición, la suma de los campos generados por cada una de las cargas. O sea, el campo total va a ser la suma del campo generado eléctrico por la carga 1, por la 2 y por la 3, ¿vale? La carga 1 es positiva, por tanto produce un campo saliente hacia arriba. La carga 2 es positiva, por tanto produce un campo saliente hacia abajo. Y la carga 3 es negativa, por tanto produce un campo entrante, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es expresar estos tres campos, que son K por Q1, distancia 1 al cuadrado, unitario en la dirección 1, más K por Q2, distancia 2 al cuadrado, unitario en la dirección 2, más K por Q3, distancia 3 al cuadrado, unitario en la dirección 3. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sacar K factor común, que es 9 por 10 a la 9, ¿vale? Esa es la K. Y ahora sacar factor común al término, al factor de conversión que pasa de microcoulombios a coulombios, o sea 10 a la menos 6, para abreviar un poquito porque está dentro de Q1, de Q2 y de Q3. La Q1 es de 5 microcoulombios, ya saqué 10 a la menos 6, 5, y la distancia de 1 al punto B es de 2 unidades, 2 al cuadrado. Y el vector unitario de la dirección 1 es el vector J, porque es vertical positivo hacia arriba, ¿vale? Ahora vamos con la Q2. La Q2 tiene el mismo valor, que son 5 microcoulombios, entre la distancia de 2 al punto B, que es de 1 al cuadrado, y ahora el vector es menos J, porque va hacia abajo, vertical pero hacia abajo. Y por último, la Q3 tiene un valor, hemos dicho antes, de menos 1, pero yo no voy a poner el menos con la Q, porque el menos va implícito en la dirección y el sentido, en el sentido del vector. Por tanto, la Q la pongo positiva, 1 por 10 a la menos 6, el 10 a la menos 6 ya está aquí. La distancia es de 2 unidades, 2 al cuadrado, y el vector unitario es I. Y ahí, en ese sentido, hacia dentro de la carga, ya va implícito el signo menos de la carga. Si esto lo resolvéis, nos queda 2250I menos 33.750J con unidades de newtons entre coulombio. Y de esta forma se hacía el ejercicio 3 del examen. Espero que os haya quedado claro. El ejercicio 4 del examen era un ejercicio de electromagnetismo, en el que tenemos una bobina formada por 250 espiras circulares con un radio de 2 centímetros, situada en el interior de un campo magnético uniforme, dirigido según el eje de la bobina, de módulo B 0,5T por 1 menos T, donde ves el campo gravitatorio en unidades del sistema internacional, que son teslas, ¿vale? Y B y T vienen en unidades T en segundos, ¿vale? Entonces lo primero que nos pide es el flujo magnético en la bobina en T igual a 2 segundos. Bueno, vamos a ver. Nosotros tenemos una bobina formada por 250 espiras, ¿vale? Nosotros tenemos una bobina y el vector superficie va en la dirección del eje de la bobina y el vector campo va también en la misma dirección, ¿vale? El flujo magnético en función del tiempo va a ser n por b por s por el coseno de alfa. ¿Quién es la n? La n es el número de espiras, que son 250. ¿Quién es la b? La b es esta expresión, que es 0,5t por 1 menos t. ¿Quién es la superficie? La superficie es la superficie transversal de la espira, que es pi por r cuadrado, porque es circular, y el radio es 2 centímetros. Por tanto, va a ser pi por 0,02 al cuadrado, ¿vale? Pi por 0,02. ¿Y quién es el coseno de alfa? Alfa es el ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético, que en este caso es 0. Por tanto, por el coseno de 0 grados, que es 1. Esto nos da un flujo magnético de 0,1571 T por 1 menos T Weber, ¿vale? Este es el flujo magnético en Weber.
Y como nos lo piden en 2 segundos, nada más hay que particularizar la expresión en 2 segundos, 0,1571 por 2 y 1 menos 2 es menos 1, nos va a quedar menos 0,314 Weber, que es la respuesta a lo que nos pedían en el apartado A. Ahora, el apartado B nos pide sencillamente la fuerza electromotriz inducida. Ya sabéis que la fuerza electromotriz, cuando tenemos el flujo en función del tiempo, la fuerza electromotriz en este caso va a depender del tiempo y se va a definir como menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de esto? Pues podemos hacer la derivada de un producto, o podemos hacer aquí la propiedad distributiva, que esto da 0,1571t menos 0,1571t cuadrado. Si eso lo derivamos, nos queda menos paréntesis 0,1571, ¿vale? Y aquí será menos 2 por 0,1571, que da exactamente 0,3142t, ¿vale? Esos son voltios. Si ahí aplicamos el menos con la distributiva, nos queda 0,3142t menos 0,1571. Las unidades son voltios y como nos lo piden en 2 segundos, hay que particularizar en 2 segundos. Y si particularizamos en 2 segundos, 0,3142 por 2 menos 0,1571, esto da 0,4713 voltios, que es lo que me pedían en el apartado B. Para finalizar, el apartado C lo que pide es el instante en el que la fuerza electromotriz inducida es nula. Para sacar en qué instante, lo voy a hacer en este huequito, ¿vale? Para sacar en qué instante la fuerza electromotriz inducida es nula, lo que hay que hacer es igualar la expresión temporal de la fuerza electromotriz a 0. Si igualamos eso a 0 nos queda 0,3142t menos 0,1571. Lo igualamos a 0, es una ecuación de primer grado, la despejamos, 3142t es igual a 0,1571 y pasamos el 0,3 a dividir, yo no lo voy a escribir porque casi no tengo hueco, y nos queda que en 0,5 segundos la fuerza electromotriz se anula. Para mi gusto, el ejercicio de electromagnetismo era mucho más sencillo y más corto que el de distribución de cargas, y esto es algo que suele ocurrir. Y hay veces que la gente comete el error de no aprenderse las fórmulas de electromagnetismo por algún motivo, yo eso lo he visto muchas veces al corregir, que es el ejercicio que menos gente hace, cuando los ejercicios suelen ser mucho más cortos y más fáciles y con menos posibles fuentes de error. Entonces os recomiendo que os aprendáis siempre muy bien las fórmulas de electromagnetismo porque los ejercicios no suelen ser muy difíciles. Ya sabéis que hay que elegir uno de los dos en el apartado 2. Bueno, espero que haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.